This morning we began our exploration of the nature of the higher levels of consciousness. Esta mañana empezamos nuestra exploración de los niveles más elevados de conciencia. We saw how our consciousness shifts levels vertically Y observamos y vimos cómo nuestra conciencia cambiaba de niveles verticalmente, as well as horizontally, horizontalmente, as well as widens out. y se ampliaba. And we looked at many examples in our daily life. Estuvimos viendo muchos ejemplos en nuestra vida diaria And then we went through the levels of consciousness above the intellect. y entonces fuimos a niveles de conciencia por encima del intelecto, de la inteligencia, Observing the differences between levels, observando las diferencias entre niveles but also the transition between each level, y también la transición entre un nivel y otro, from the intellect to the higher mind desde el intelecto a la mente superior, to the illumined mind, de la mente superior a la mente iluminada and illumined mind to the intuition. y de la mente iluminada a la mente intuitiva. And in every step we found that our consciousness can actually feel what it's like and even understand. En cada paso vimos que podíamos sentir cómo eran esos cambios, Because actually there is a part of us which is already there. porque realmente hay una parte de nosotros que ya está ahí. These levels exist within us, Estos niveles existen dentro de nosotros, but they are not sufficiently organized, pero no están suficientemente organizados and we do not have yet the habit or capacity to live on those levels. y no tenemos todavía el hábito y la capacidad de vivir en esos niveles. And so the effort before us is one of being able to make this shift and also to be able to develop the habit to stay there. El esfuerzo por nuestra parte es poder hacer este cambio, estos cambios y mantenernos, tener el hábito de mantenernos ahí. But these things are not far away. Pero no están tan lejos. They are already intimately close within our present working of the mind. Están íntimamente cerca dentro de la forma que trabaja nuestra mente actualmente. Just a little behind and a little above. Solo un poquito detrás y un poquito encima. In a sense, we are using the intuition all the time, even when we make a logical thought. Estamos utilizando la intuición todo el rato, incluso cuando tenemos un pensamiento lógico. Because as we saw, it is the intuition which guides the logical mind to its goal. Porque vemos que es la intuición la que lleva a la mente lógica a su punto, al punto que quieren. If it was not there, we would find ourselves going round and round in logic, finding no end. Si no estuviese ahí, nos encontraríamos a nosotros mismos dando vueltas y vueltas en la lógica sin encontrar el final. And in each of these things, we saw that as we hear this and we come into awareness of these things, we feel somewhere inside something that says, yes, yes, it is like this. Cuando vamos tomando conciencia de este hecho, nos vamos sintiendo que sí, que esto es lo que es. And the part in us which knows, which recognizes, La parte de nosotros que sabe, que lo reconoce, that already has a touch of it. ya tiene un toque de ello. So we have to catch that and then go through it further. Tenemos que pillarlo, de cogerlo e ir a través suyo. But we were completing the discussion of the higher levels above the intuition. Pero vamos a completar la discusión de los niveles más altos de conciencia. And we've already looked at a few exercises that we did in the morning. Ya hemos hecho varios ejercicios en la mañana. And we will take up now some more exercises after completing this discussion. Después de esta explicación vamos a hacer más ejercicios. So we saw that the intuition is a ray of the Vimos truth. que la intuición es como un rayo, But this ray can grow in intensity, que este rayo puede crecer en intensidad can grow in y en wideness. expansión. It can, instead of flashing briefly, it Puede can dar happen flashes more and more breves, frequently más y más frecuentes, until it becomes a constant light. hasta que se convierte en una luz constante. And that's when we begin to live constantly in the intuitive consciousness. Y entonces es cuando empezamos a vivir constantemente en la conciencia intuitiva. You will find in the Egyptian hieroglyphs, En los jeroglíficos egipcios there is a picture of the sun
Hay un dibujo del sol with rays, con los rayos and each ray has a hand, y cada rayo tiene una mano. and the hand is holding the ankh, symbol of life. Y la mano está aguantando ¿qué? What is Ankh. It's Ankh? called ankh. What's an ankh? Circle, line, and ¿Qué es? Símbolo. El ankh. Forma de la Es un llave. símbolo. like this. And Vale, este símbolo. yeah. Lo está cogiendo cada rayo, Yeah. cada mano coge un símbolo. And the sun gives it through a ray, and the hand, it gives it to the priest. El sol lo da a través del rayo y la mano se lo da a la gente. The sun represents the supramental truth. El sol representa la mente supramental, The ray is the intuition. el rayo es la And intuición, what it gives is the gift of the experience. lo que te da es el regalo de la experiencia. These are very ancient symbols. Es un símbolo muy anciano, muy antiguo, Originally in the Veda, que está en el Veda, and from there you will find similar images in all the old traditions. y del Veda vais a encontrar imágenes muy parecidas en todas las tradiciones. But the deeper truth is now forgotten. Pero la verdad más profunda no está olvidada. ¿Es forgotten? Forgotten now. Que se ha olvidado. So in the intuitive consciousness, we can now have increasingly more and more of the truth, En la conciencia intuitiva podemos tener más y más verdad, but always finite. pero siempre finita. It can be as big as the earth, Puede ser tan grande como la Tierra, but it has a boundary. pero con una frontera. As big as the galaxy, Como but tan it has a grande como boundary. la galaxia, pero con una frontera. So this, as it opens out wider, A medida que se abre más y más, discovers its own infinity, descubre su propia infinidad, of which this is a part. de la cual esto es una parte. So from the intuition, we open as if to a higher and wider consciousness which approaches infinity. Desde la intuición nos elevamos a una conciencia más y más elevada que se abre a la infinidad, al What was infinito. here a point of truth now becomes a vast. Así un punto de experience of the verdad truth. se convierte en una experiencia vasta. And this Sri Aurobindo calls the overmental consciousness. Esto es lo que Sri Aurobindo llama la sobremente. So normally we will say, yes, now I have the infinity of the truth. It's over, it's it, this is it. Así como ya tengo la verdad infinita, ya está, ya se ha acabado. Not yet. No, todavía no. Because we are still experiencing infinity from a viewpoint. Todavía estamos experimentando la infinidad, lo infinito desde nuestro punto de vista. You experience the whole universe, but with you as the center. Experimentas el universo entero, pero contigo mismo como el centro. Someone else experiences the whole universe as her, with her as the center. Otra persona experimenta el universo entero, pero consigo mismo como el centro. So you'll say, but the two things are the same. Las dos cosas son lo mismo, diréis. No, because the point of view is different. No, porque el punto de vista es diferente. So as an example, Como un ejemplo, you can experience the whole universe as an expression of the divine power. puedes experimentar el universo entero como una expresión del poder divino. Everything is power of the divine working intensely. Todo es poder del divino intenso. Or someone else will say, no, but I experience the whole universe as the love of the divine. Pero otra persona dirá, no, yo he experimentado el universo entero como el amor del divino. And everything is an expression of the love. Y todo es una expresión del amor. I see the two positions can conflict. Ves que las dos posiciones, los dos puntos de vista pueden entrar en conflicto. So although each is infinite, each represents one aspect of the infinite. O sea que aunque todo sea infinito, representa un aspecto del infinito. So when you begin to enter the overmental consciousness, Cuando entras en la sobremente, en la Yo- conciencia de la sobremente, you have the experience of the whole universe as yourself, tienes la experiencia del universo entero como tú mismo, yourself in all things entirely, tú en todas las cosas enteramente, everything within you entirely, todo está dentro de ti, enteramente dentro de ti, and in everything you experience infinity. y en todo experimentas, sientes lo infinito. Nothing is finite. Nada es finito. So you look at the flower Si miras la flor, and you experience the infinity of the whole universe experimentas supporting and expressing itself as flower. la experiencia del universo entero dándole vida, dándole esta experiencia de la flor. You touch the flower Tocas la flor
And you experience the whole universe that you're touching through the flower. Experimentas el universo entero que estás a través de tocar la flor. And the joy of the contact with the flower is a universal joy that you experience. Y la alegría del contacto con la flor es una alegría universal. It is as if the whole universe has taken the form of a flower and is speaking to you. Es como si todo el universo ha cogido la forma de la flor y te está hablando a ti. You focus on the leaf and you experience the whole universe through the leaf. Te concentras en la hoja y experimentas el universo entero en esa hoja. There is the story of Sri Krishna Hay un cuento sobre Sri Krishna when he was a little baby. cuando era un bebé. He was eating, I don't know, at that time it was mud or something. He put sand in his mouth. Estaba comiendo arena o tierra en su boca. Estaba poniendo en la boca la arena. His mother scolded him, "Did you eat sand?" La madre le decía, no comas eso. He says, "No." ¿Has comido arena? No. Dice, no, no. Finally she says, "Open your mouth." Dice, abre la boca. So he opens his mouth. O sea, que abre la boca el niño She looks inside. y mira dentro la And madre she sees the whole universe. y ve todo el universo. And she faints with the experience. Y entonces se desmaya al verlo. It's true. Pero es verdad. And he was an embodiment, the avatar of the overmental Era una consciousness. encarnación del avatar, Of the overmental consciousness. de la conciencia del sobremental. De ellos. This is the world of the gods. Es el mundo de los dioses. Because each god represents the divine in a special aspect. Porque cada dios representa el divino en un aspecto especial. And because it is an aspect, two of them can enter in conflict. Porque solo es un aspecto, los dos de ellos pueden entrar en conflicto. It is from this level that the religions are formed. Es desde este nivel que se forman las religiones. Because desde la behind every soberanía. religion is an experience of the divine, but a one-sided experience. Es la experiencia de la religión, es la experiencia del divino, pero solo de una parte. So one religion worships the power, the other religion worships the love of the Por divine. ejemplo, una religión adora el poder, la otra adora el amor, Another worships the divine as knowledge, otro adora el divino como conocimiento but they will clash. y entrarán en conflicto. And yet we have to be able to reach this consciousness to be able to have the experience of the infinity of the truth. Sin embargo, tenemos que ser capaces de llegar a esta conciencia y tener la experiencia del infinito. And here there are finer levels also. De ahí también hay niveles más finos. In the lowest level, En la parte más baja, one knows the divine oneness behind, uno conoce al divino que está detrás, but in the front one lives in a consciousness that is specially focused on an aspect. pero por delante está viviendo en una conciencia que está focalizada en uno de los aspectos. And as you go higher up, A medida que vas subiendo de la conciencia, you feel the totality of the divine supporting you constantly, sientes la totalidad del divino que te está apoyando constantemente, and although you are expressing an aspect, it is not in conflict with another aspect, y aunque estás expresando un aspecto, no entra en conflicto con el otro aspecto, because you're conscious of the same oneness working through the other aspect. porque eres consciente de la única unicidad que está trabajando en los dos sitios. As you climb higher up, Mientras vas subiendo de nivel, all the different aspects todos los diferentes feel aspectos, close, and aspects of yourself. being close, You feel close, you feel que them close te encuentras cercano a todos los aspectos de ti as mismo, aspects of yourself. en los aspectos de ti mismo. And eventually, as you make that last transition, Eventualmente, cuando haces la última transición, all the possibilities, all the aspects are simultaneously present within you. todas las posibilidades, todos los aspectos están dentro de ti simultáneamente. And this is when one enters the completeness of the truth, of the divine Esto es cuando consciousness. entras en la completitud de la verdad, en el del divino. And this is what Sri Aurobindo calls the beginning of the supramental consciousness. Esto es lo que Sri Aurobindo se refiere en el principio de la conciencia supramental. But it's still the beginning, it's not yet the fullness. Pero solo es el principio, no es la completa As conciencia one goes supramental. deeper into it, Cuando vas más y más cercano, más profundamente en ella, all the infinity of aspects, they join into oneness. todos los aspectos infinitos se unen en uno, Until in the highest, there is only the oneness. hasta en lo más elevado de todo, en lo más alto de todo, solo hay uno.
And so that will be the supramental consciousness. Y eso será la conciencia supramental. So, if that was not there, Si eso no estuviera ahí, the infinity of aspects would not be possible. los infinidad de aspectos no serían posibles. If this infinity of aspects was not there, Si no estuvieran esos infinitos aspectos, the ray of truth that is intuition would not be possible. el rayo de luz que es la intuición no sería posible. If the intuition was not there, Si la intuición no estuviera ahí, our intelligence would not be possible. nuestra inteligencia no sería posible. So it's as if behind our intelligence all these layers exist, Así que por detrás de nuestra inteligencia están todos esos niveles que existen, supporting and constantly guiding. apoyando y guiando constantemente. The only problem, as we saw, El único problema, tal como vimos, is that our intelligence has lost the link. que nuestra inteligencia ha perdido el ligazón, el cordón. And is too busy in its agitation. Está demasiado ocupada en su agitación. If we become quiet Si nos ponemos quietos, calmados, and remember y te acuerdas and reconnect to our source, y reconectas con el alma, automatically all this which is behind todo esto que está ahí detrás begins to come in line, empieza a alinearse, begins to flow empieza a fluir into us and through us. adentro de nosotros y a través de nosotros. It's actually so simple. Realmente es muy sencillo. Yes. You can do this much. Puedes So hacerlo, difficult. puedes hacerlo. But remember Pero recuerda and opening yourself to it. abrirte a ello. This is why I insisted earlier Es por lo que yo insistía on anteriormente, observing that part in you where you say, yes, of course I know this. de que observes esa parte de ti que dice, sí, pues claro, esto yo lo sé. You know this is true. Sé que esto es verdad. And that's the point where you connect to something higher. Y ese es el punto en que conectas con algo más elevado. That remembrance is the most precious thing you can have, Ese recuerdo es lo más preciado que puedes tener, because it's the entry point to the higher ranges, porque es la entrada a lo más alto, or it's the point through which the higher influence can begin to o flow. es el punto a través del cual la influencia más elevada puede entrar. I think most of you have read some lines from Savitri. La mayor parte de vosotros ha leído algunas líneas de Savitri. Yes. When you are reading, Cuando estás leyendo, often there will be passages where you will find yourself as if the mind becomes numb, hay trozos en que tu mente se anula and something deeper awakens inside you, y algo más profundo se despierta dentro de ti, like a memory of something forgotten. como la memoria de algo que se había olvidado. And at least at that moment it is so vivid, so Ese alive. momento es tan vívido, tan despierto, tan vivo. You say, it feels good, and you stop. Entonces dices, me siento bien y paras. But at that moment you can lean back into the memory Porque en ese momento puedes apoyarte en la memoria and allow it to flow, allow y it to reveal permitir que itself. fluya, que salga. And that begins the opening into the higher ranges. Y eso es lo que empieza una apertura al nivel más alto. So he has actually given us the tools through which to open to these ranges. Así Él nos ha dado realmente las herramientas para abrirnos a más niveles, niveles más elevados de conciencia. Because he writes Savitri from that higher Porque consciousness. escribe Savitri desde esa conciencia más elevada. So it carries this continuity of the link, Así que lleva esa continuidad. and so can pull you into those states. Te puede arrastrar, tirar hacia arriba, hacia esos estados. So these are some tools, as well as what we have already discussed, some Estas methods. son to algunas de begin. las herramientas, además de lo que ya hemos dicho esta mañana. But now comes the other side. We have looked at the upward, Así que ahora viene la otra parte. Hemos visto lo de arriba, but there are levels below the intellect. pero hay niveles por debajo del intelecto. From our mind, through our emotions, A través de la mente, nuestras emociones, in our life energies, nuestra energía de vida, in the body, cuerpo, and then layers which are subconscious and y unconscious. niveles más de subconsciente y de inconsciente. What flows from above into the mind Lo as que, an intuition lo que viene de arriba
como una intuición must continue down into the emotions and life energies, a la mente, tiene que seguir hasta abajo, hasta and las energías all de the vida, way- las emociones, all the way into the body. hasta el cuerpo físico. So that not only our actions will be an expression of the intuitive or the divine consciousness, Así no solo nuestros actos sean una expresión de la intuición, but just as we will begin to live by those higher values, vamos a empezar a vivir con esos valores más elevados our body itself will begin to live by its higher values. y nuestro propio cuerpo va a empezar a vivir con esos modelos más elevados. And when that influence comes into the cells of the body will begin to live by Cuando that. esa influencia llega a las células empiezan a vivir de esa manera. Otherwise, you bring a higher light Si no, traes una luz más elevada and then you express it through a machine which is completely dark. y lo expresas a través de una máquina que es completamente oscura. And then what comes through is a mix. Y lo que sale al final es una mezcla. It is only when the machine itself participates in the fullness of the light Solo es cuando la máquina en sí mismo participa en la completitud de la luz and is fully plastic and y conscious que es plástica, dúctil y consciente, and expresses that fully. entonces expresa aquello completamente. Then we can have the full divine life on earth. Y así es como podemos tener la vida divina completa en la tierra. So the mind consciousness will become intuitivized and then open to the supramental, Así que la conciencia mental va a hacerse divina y abrirse al supramental, and so become the vehicle of the divine y omniscience. hacerse el vehículo de la divina omnisciencia, In the same way, the life force will become the vehicle of the y omnipotence. así la fuerza de vida será el vehículo de la omnipotencia By this complete transformation por esta transformación completa. of the action from above, the influence from above La filling you. influencia de arriba, la And the acción body desde itself, arriba. the body itself will begin to live by that Y consciousness. el mismo cuerpo va a empezar a vivir a través de esa conciencia. So one result will be that the cells, each one will know the divine presence directly. Y así las células, cada una de ellas va a saber de la presencia divina. You feel the divine in everything. Sientes el divino en todo. So when you touch the flower, you experience the contact with the divinity, with the Satchidananda. Cuando tocas la flor, experimentas ese contacto con el divino. All your senses are perceiving the Satchidananda in everything, Todos tus sentidos tienen la experiencia del the Satchitananda, bliss of the divine consciousness. el gozo de la conciencia divina. And each cell Y cada knows célula entirely the whole body and is in perfect harmony with the whole. sabe todo el cuerpo y todas las otras células y está en armonía con ellas. It is plastic enough Es suficientemente plástico y that it dúctil can adjust itself as necessary for the rest of the que body. pueda ajustarse Adjust itself yes, to align with all the rest of the para body. alinearse con todo el resto de las células del cuerpo. So there is no question of disharmony or illness. Así que no hay cuestión de desarmonía ni enfermedad. There is no question of the cells aging No hay cuestión de que la célula se vaya a envejecer or decaying or dying. o de estropearse o morirse. You can of course change. You can shed the cells if you want. Puedes cambiar la célula si But as long as quieres, the cells are there, they are able to be perfectly, truly an expression of the pero divine. mientras están ahí las células pueden ser capaces de ser una expresión perfecta y completa del divino. Such a body would have a tremendous plasticity Un cuerpo así tendría muchísima plasticidad and beauty of youth, y la belleza de la juventud, but of a different grade. pero de un grado distinto. At the same time, it would be extremely resilient. Al mismo tiempo sería muy resiliente. Even an intense blow to it would not cause harm. Incluso si le dan un golpe fuerte, no le haría daño. Because the supramental consciousness in the cells knows the thing which hits as itself. Porque la conciencia supramental en las células sabe que lo que le está dando el golpe es él mismo. So I'll give an example here. If somebody comes and hits you on the hand, Si alguien viene y te da un golpe en la mano, you'll say it hurts very hard, very much. dice, me duele mucho, dirás. But if you take your hands and clap hard, Pero si tú con las dos manos aplaudes, you don't muy feel fuerte, you don't feel the pain. no You feel joy. sientes el dolor. You feel joy Te sientes bien, te sientes alegre dando because you are aplausos. meeting yourself. Porque te estás dando a ti mismo.
When something other than you meets you hard, then Pero en it cambio, hurts. si es otro que te da un golpe fuerte en la mano, But in the supramental Te duele. consciousness, the whole universe is your own body. en el supramental todo el universo es tu propio cuerpo. So boom. Así es que te da, Oh, that was so delightful. y eso es una delicia. So these are some examples I'm giving you so you understand the full sense of what it means not only to rise in the consciousness but to bring that down and to transform our whole nature. Es unos cuantos ejemplos que estoy dando para que se pueda entender el significado, que no solo subes el nivel de conciencia, sino que ese nivel de conciencia bajas al cuerpo. Our immediate focus now will be on the consciousness of intuition. Vamos a focalizarnos ahora en la intuición. Because La that's conciencia de la intuición. the one thing we have already felt is working inside us, Eso es algo que ya hemos sentido que está trabajando dentro de nosotros, guiding our thoughts all the que time. nos está guiando nuestros pensamientos continuamente. And to be able to make this link more and more conscious, Hacer esta unidad, esta ligazón, automatically conexión más y más consciente. will lead to the ranges opening to the ranges above the intuition. Esta conciencia va a ir abriendo cada vez más a esos niveles más elevados de conciencia. If the intuition can grow in you and settle, Cuando la intuición puede crecer en ti y ponerse, the levels above that can be developed easily. los niveles por encima de ellos pueden desarrollarse fácilmente, Because after that it is only a growing and widening. porque después de eso solamente es un crecer y un ensanchar. And right now the intuition is already present, except that we are not conscious of it. Ahora mismo la intuición está presente, lo único que no somos conscientes de ella. But it is conscious of us. Pero la intuición sí que es consciente de nosotros. So you notice what happens. Así que te fijas en lo que pasa, You have a problem, tienes un problema, you think about it, piensas sobre el problema you don't find a solution. y no encuentras la solución. You go to sleep and you wake up, Te vas a dormir y te despiertas and sometimes you just have a simple solution. y a veces te viene una solución muy sencilla. What happened during the sleep? ¿Qué pasó mientras Where estabas did the dormido? knowledge come from? ¿De dónde vino ese conocimiento? And why didn't it come before? ¿Y por qué no vino antes? So here we find two insights. Aquí hay dos comprensiones. First, that while we were searching for the solution, Mientras estamos buscando la solución, our mind was in constant activity. nuestra mente estaba en actividad constante. When we went to sleep, it became quiet. Cuando nos fuimos a dormir, descansó, se silenció. And when it was quiet, we were able to receive the. Y cuando estaba la Guidance. mente quieta, pudimos recibir la intuición. But the one who gave the guidance was ready to give it even before. Pero aquello que te dio la guía y la solución ya estaba preparado para dártelo antes. But it could give it to us only when we began to look for it. Pero solo nos lo puede dar cuando nosotros empezamos a buscarlo. So two things are needed. Dos cosas son necesarias entonces. You must want it, Tienes que quererlo. and second, you must become very quiet in receptivity. Y segundo, tienes que ponerte muy silencioso, muy calmado en la receptividad. And it can be for even a simple solution. You want Y puede ser una solución muy to sencilla solve a problem. para solucionar un problema. You turn in aspiration to ask for the solution, Te pones en aspiración para preguntar por la solución. immediately the deeper intuition within you is beginning to reveal the solution, Inmediatamente la intuición más profunda dentro de ti está haciendo la solución. and if you are receptive and flexible, Si estás receptivo y flexible, then it comes into you. entonces te viene. If you're not, Si no, then it is waiting está ahí esperando until you are quiet and then it comes into you. hasta que te aquietas, te silencias y entonces viene. So one method which we can use, Un método que podemos utilizar and many people in the business they use it. y muchas personas en negocios lo pueden usar. They will think about the problem for a long time. Por ejemplo, está pensando sobre un problema mucho tiempo. They will ask 20 people for their Le advice. pregunta a 20 personas que les aconsejen. So it's as if you're making the mind ready for every possibility. Así que estás haciendo que tu mente esté preparada para muchas It's a way posibilidades. of making the mind more plastic.
Es una forma de hacer que la mente esté más plástica. Otherwise, you're stuck in a narrow groove saying the answer should be like this. Si no, estás ahí cogido en un camino muy estrecho que dice, tiene que ser así. So when you've tried so many different things and spoken to 20 people, Si has probado ya muchas cosas y has hablado con 20 personas, your mind opens out to Tu 20 mente- different possibilities. tu mente ya está abierta a 20 posibilidades distintas. And after that, they are fed up. Y después ya te hartas. Oh, I'm sick of this. I don't want to think about it Ya anymore. no puedo más pensar sobre esto. Ya no quiero pensar más sobre esto. So you go on a holiday. Así que te vas de vacaciones. And then suddenly the answer comes in the middle of doing nothing. Y de repente no estás haciendo nada y pum, viene la respuesta. You see, it's a very indirect method of doing something which we can do directly. Es una forma muy indirecta de hacer algo que podemos hacer directamente. So the businessman will say, now I know what I have to do. Así el hombre de negocios dice, ahora ya sé lo que tengo que hacer. And he will tell one person, you were right. Y le dice a una de las personas, tenías razón, It didn't matter. no importa. What he needed was just this opening and waiting for the insight. No importa mucho, solo lo que necesitaba es esa apertura. Right or Y wrong esperar. from the advice was not important. No importa que los consejos fuesen correctos o incorrectos, no importa. Él se abrió. So what we can do for ourselves as a training, Lo que podemos hacer para nosotros como un entrenamiento, when you have to solve a problem, cuando tienes que resolucionar un problema, you take a piece of paper if you like, coges un papel si quieres and write down every possible solution that you can think of, y escribes todas las soluciones que se te puedan ocurrir. however crazy it is, Tengo una... Excuse me. however crazy it may Aunque sean locas. seem. And this makes your mind plastic and Y opens así it. tu mente se hace plástica y se abre. Because when the intuition comes, there will be certain aspects which are outside your normal way of thinking. Porque cuando viene la intuición, pueden haber unos aspectos que están And if fuera de tu forma de pensar normal. If you're waiting in a narrow way, you will never catch it. Si estás esperando en un sitio muy estrecho, no vas a pillarlo. So you're forcing your mind to become more wide and flexible. Así obligas a tu mente a abrirse. So there are many ways you could do this. I'm just showing this as one example. Es solo un ejemplo. Hay muchas maneras de hacer esto. And then, if you like, you can make a mark on the things which seem to you possible. Puedes poner una marca en aquellas cosas que te parecen posibles And then you set aside the paper, y dejas el papel a un lado. make your mind very quiet, Haces que tu mente esté muy tranquila, muy callada and then turn upward, y te giras hacia arriba. Pones waiting for the answer. esperando la respuesta. So normally they say if you do this, Normalmente dicen que si haces esto, generally within 3 days you will get a clear insight. normalmente en 3 días puedes tener esa intuición, esa comprensión. Why 3 days? ¿Por qué 3 días? It seems Parece that our consciousness takes a little time que nuestra Tú- conciencia to, so to say, open to higher ranges, deeper ranges. necesita ese tiempo, un poco de tiempo para abrirse a otros niveles de conciencia. You turn and there is a part in you which is expecting, Es una parte de ti que está esperando, and then you wait 1 day, esperas un día, 2 days, Dos it becomes quiet, it deepens, se hace más silencioso, It se hace más deepens. profundo and then finally it touches something deeper through which the intuition comes through. y finalmente toca algo más profundo a través del cual llega. Maybe it can happen sooner, but Incluso puede ocurrir antes. so this is a simple exercise you can do whenever you have a Es question un that needs an ejercicio muy answer, sencillo que podéis hacer en cualquier momento, especially when you have to take a decision. especialmente cuando tienes que tomar una And decisión. sometimes there are decisions which once you take you cannot change again. Hay decisiones que tienes que tomar. So look at all the possibilities, ¿Ves todas las posibilidades? train your mind to be ready for anything, Entrena tu mente para estar preparado para cualquier cosa. remove all personal like, dislike, and expectation. Olvídate de todos los gustos o disgustos que nos gustan, no nos gustan y You must- expectativas. You must be completely equal. Tienes que estar muy ecuánime, Whatever is true, completamente ecuánime. you must want whatever is true, whatever is best. Tienes que querer lo que es verdad, lo que es lo mejor, Even if I don't like it. aunque no me guste. And then you open and Y así wait. te abres y esperas. 3 days. 3 días. When the insight comes, Cuando viene esa
conocimiento interior, it will not matter whether you like or not. no importa si te gusta o no te gusta, Because of the nature of intuition, porque la naturaleza de la intuición, that you are what you know. que eres lo que sabes, And it will be so obvious, va a ser tan obvio there's no doubt. que no hay dudas. So this is a simple process when you have to find a Es un solution. proceso muy sencillo. But now we want to train our consciousness to be able to open to the intuition naturally. Hay que ir entrenando la conciencia para que se abra naturalmente a la intuición. Sri Aurobindo describes 4 practices. Sri Aurobindo describe 4 prácticas. And if you follow in the sequence, each assists the next. Si sigues la secuencia, una lleva a la otra. The first one, which is a foundation, La primera, que es la base. we have already touched before. Ya hemos hablado de ello antes. You must be able to make yourself completely still. Tienes que hacer que tú estés completamente tranquilo, Because the quieto. agitation and expectation block. La agitación y las expectativas bloquean. But we don't have the habit of becoming completely still. Pero no tenemos el hábito de mantenernos So you have to calmados y quietos. train yourself for this. Hay que entrenarse. And you've reached the point of the training Llegas a un punto del entrenamiento when you can make yourself completely quiet at will que puedes hacer que estés completamente callado a voluntad, and stay completely still as long as you want. que puedes estar completamente quieto y silenciado todo el tiempo que quieras. First in the mind, Primero en la mente. then if you want the intuition to come into the lower layers, Si quieres que la intuición baje a los niveles más bajos, then in the emotions, las emociones, in the life energies, la energía de vida and in the body consciousness. y en la conciencia del cuerpo. So I'm using the word body consciousness, not body. Estoy utilizando la palabra conciencia del cuerpo, no cuerpo. Because the body can be moving, El cuerpo puede estar moviéndose, but the consciousness has to be still. pero la conciencia tranquila. Your body can Quieta. be completely still, Tu cuerpo puede estar completamente quieto, but in a state of tension and pero en una restlessness. tensión y una angustia. That's not helpful. Eso no ayuda. But the body consciousness can be completely still Pero la conciencia del cuerpo puede estar completamente acallada while you're walking, mientras vas your heart andando. is beating, your lungs are breathing. Tu corazón está latiendo, problem. tus pulmones trabajando y tú con quietud. Okay. So, how will we start? First with the mind to make it completely quiet and train ourselves to make it ¿Cómo quiet. vamos a hacer que la mente, entrenarnos para que la mente esté completamente tranquila y que We will do a callada? simple exercise now. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo ahora. And if you like, you can do it with eyes open, but most people will find it easier to do with eyes closed. Podemos hacerle con los ojos abiertos, pero es más fácil con los ojos cerrados normalmente. And the exercise is very simple. Es muy sencillo. You stop all thoughts Paras todos los pensamientos and keep your mind without thinking y mantienes la mente sin pensar. for a little while, De un momento, un poquito, un ratito, maybe 1 minute, incluso un minuto, maybe half minute, medio minuto, maybe 5 seconds, doesn't matter. 5 segundos, no importa. And if a thought comes, Y si viene un pensamiento, simply ignore it and again bring it back to silence. lo No thought. ignoras y lo vuelves a traer al silencio. Okay, we'll do it now. Lo vamos a hacer ahora. And you can stop now. Puedes parar ahora.
Exactly 1 minute. Ha pasado exactamente 1 minuto. Were you able to stay? ¿Has podido? Un poquito. Anybody was able to hold without? ¿Alguno pudo aguantar el tiempo sin pensar, sin tener pensamientos? Yes. Anybody else? ¿No? Maybe for a short time. Ella dice que no. For a short time. Un poquito. What happened when you tiempo. tried to stop your thoughts? Preparado y dio vuelta. When she had the thought, she stopped and started again. Yes. But then how long did it stay before a new thought comes? ¿Cuánto tiempo estuviste parado el pensamiento? Pues medio minuto. Maybe half a minute. Okay. Yes, that's very good. Anybody Eso está else? muy bien. ¿Alguien más? So a thought comes, you say, okay, and you continue. You set aside the Un thought. pensamiento viene y dices, vale, y continúas. Ni caso. Anyone else? How ¿Alguien long were más? you able to hold? What is the maximum duration? ¿Cuánto es el máximo que habéis podido estar en silencio? 15 segundos. 5 seconds. 5 seconds? Very good. 15 seconds. 15 seconds. Very good. Está muy bien. Bueno, yo es que pienso en la respiración, me centro en la respiración, en lo que She hago. concentrates on the breathing. Mhm. And then you were able to hold without thought? Entonces, How much time? 30 segundos, ¿no? 30 seconds. 30 seconds. Very nice. Anybody else? ¿Alguien más? No sé exactamente el tiempo, pero sí que tengo que hacer un esfuerzo. O sea, el esfuerzo es intentar escuchar mi sonido interior y fijarme en ese sonido interior y entonces con los ojos cerrados simplemente una imagen delante, que no es imagen, pero tengo que estar completamente en ese esfuerzo. He says he has to make an effort. Yes, exactly. Yes. And how long could you keep? You understand? And That she- you had to make an effort, you were listening to the sound inside Yes. your ears. Yes. So, And but how long you could keep? I don't know, maybe all the time, maybe 1 minute, but always. With With tension? effort. Okay. Con Okay. esfuerzo. So everyone else also you found you had to make an effort. Mucha gente ha encontrado que tiene que hacer un esfuerzo para ello. But everyone could hold at least 5 seconds? Pero todo el mundo, Anyone? por lo menos 5 segundos. Anyone had trouble not 5 seconds? Okay, great. So that's very good. Fantástico. If you can if you can hold for 5 seconds, then after an interruption you get another 5 seconds. Sí. Another interruption, another 5 De seconds. 50, de 5 segundos en 5 segundos, que puedes volver siempre a ello, And then you'll find you can easily hold for 10 seconds. que ya empiezas a encontrar que puedes seguir 10 segundos. And then after another interruption, 10 Y seconds. después 10 segundos, So 15 it's segundos. such a simple exercise. Es un ejercicio muy sencillo. By doing regularly, you'll find you can grow in length. Para hacerlo, si lo haces regularmente, vas a empezar a tener cada vez más largos los periodos de silencio. The only problem is you will get bored. El único problema es que te aburrirás. And then your mind will drift. Entonces tu mente empieza a funcionar. Because Ahí it needs effort to stay. Porque Concentrate. necesita un esfuerzo para que mantenerse ahí. So it's not the easiest way, but it's an important practice. No es la forma más fácil, pero es una práctica muy importante. So we'll make a variation on this now. Vamos a hacer una variación sobre este This ahora. time you will put your mind on something Esta vez vamos a concentrar la mente en una cosa and hold attention on that thing. y mantener la Okay. atención en ello. Actually, it could be anything, Puede ser cualquier cosa. but with some things it's easier, with some things it is less easy. Con algunas cosas es más fácil, con otras más difícil. So he kept attention on the sound inside the ears. Alfonso se mantuvo en el sonido, en la atención al sonido dentro de sus You're oídos. listening to the silence or listening to the sound. Estaba escuchando ese sonido por dentro. You could put your attention on a sensation. Puedes poner tu atención en una So sensación, you put attention on the sensation of your forehead, la sensación en tu frente, or you put attention on the breathing. o pones la atención en la respiración. The only problem with breathing is because there is a movement, it's difficult to keep. It Okay. tends to shift easily. Que el único problema es que es difícil mantenerlo ahí, tiene tendencia a saltar. You Es could, frío, ¿no? you could even put attention. You could put attention on the tip of the tongue. Puedes poner la atención en la punta de la lengua, It would be fine. todo estará bien. Or more useful,
o You más can útil, put attention on the presence within you. puedes poner la atención en la presencia que hay dentro de ti. So there you have the advantage of two things, the quietness of the thought as well as the intensification of the presence. Y ahí tienes la ventaja de tener la quietud del pensamiento, además de la intensidad So for the del centro purpose of de the ti. practice, you can take anything, whichever feels easiest for you at that moment. Para esta práctica puedes coger cualquier cosa, lo que sientas que es más fácil para ti en este momento. But afterwards, to develop and deepen it, it will be more useful to hold it on something which takes you deeper in the presence, Pero después, cuando lo vayas desarrollando, es mejor y más útil irse hacia la presencia más interior de ti mismo, or in a deeper level or higher level of awareness above. o hacia una mayor despertar de la conciencia más elevada. So for now, we will just do one more exercise, again 1 minute. Otra vez un ejercicio de 1 minuto. Um, I will leave you two options. One is you can put attention on a sensation, Voy a dar dos opciones. Atención en una sensación, either forehead or nose, o la frente o la nariz, or the silence which you hear Silencio. inside your ears. dentro de tus oídos, Okay, whichever you feel easier at this que es point. lo que sea más sencillo para ti. And we'll do 1 minute now. Y vamos a hacer 1 minuto. You can close your eyes and start. Cierra los ojos, empezamos. And you can stop 1 minute. Ahora puedes parar. What was your experience? ¿Qué tal la experiencia? Más fácil. Más fácil, it's easier. Much easier, yes. But also because you made the effort a second time, you could do it also more easily. Es por lo que también porque hiciste el esfuerzo la primera vez y ahora es más fácil. Just by practicing for 2 minutes, your capacity has grown. Solamente practicando 2 minutos, vuestra capacidad ha aumentado. So I will do one more exercise now. Un ejercicio más ahora. This time it will be different. Esta vez va a ser diferente. You notice you needed to make an effort to hold silence. Notasteis que tuvisteis que hacer un esfuerzo para mantener el silencio. This time you will not block the thought. Ahora no vais a bloquear el pensamiento. You will relax your mind Vas a relajar tu mente and step back into silence. y dar un paso atrás hacia el silencio. The thoughts may come and go, Los pensamientos vendrán y se irán. Pueden venir e irse. but you will ignore the thought and just feel the silence in the mind and stay in the silence. Vas a ignorar el pensamiento y sentir el silencio de tu mente y mantenerte en ese silencio. If at any point you feel you have lost it, Si hay un punto en que lo pierdes, become conscious that supporting your awareness is a silence and you lean back into the silence. hazte consciente que apoyando eso, tu despertar, está ese silencio y que te puedes apoyar en ese silencio. The movement is to lean back and become still in the leaning back, in the Te stillness. apoyas en este silencio y te calmas y estás quieto. Okay. You can close your eyes, Cierra los ojos. start.
If you find yourself in tension, simply relax. Si te sientes que te tensas, relájate. And lean back into the silence. Apóyate en el silencio, relájate en ese silencio. Enjoy the silence. Disfruta del silencio. You can open your eyes Abre los ojos, and try to remain in the silence still. permanece en este silencio, With eyes open. con los ojos abiertos. Notice it's not difficult with eyes open also. Observar que no es difícil con los ojos abiertos incluso. This time we did for 2 minutes with eyes closed. Esta vez lo hicimos 2 minutos con los ojos cerrados. And it was easy. ¿Fue fácil? Third attempt, we got to 2 minutes. El tercer intento duró 2 minutos. No strain. No No. strain. There was no strain. No strain, no hubo tensión. And even if a thought comes, you're not fighting it. It comes, it goes. Aunque venga un pensamiento, no lo luchas con él, viene y te va y You se put va. your attention back on the silence. Y otra vez pones tu atención en el silencio. Were you able atrás. to get free from the tension? Were you able to get free from the tension? ¿Pudiste estar libre de la tensión? Yes. Pero ha habido me he pillado una trampa y entonces en el momento anterior me he concentrado en la mente porque me la he tocado, porque es más fácil. Cuando me toco es más fácil. When he fell into a trap, then he touched his forehead. Pero la trampa es de hablar. O sea, los pensamientos han venido de que si tengo que explicar. Que no, I don't hear. Y entonces he tenido que callarlo otra vez y centrarme otra vez entre la mente y los oídos. Entonces, esta tercera vez simplemente he intentado estar centrado en eso y es como un plano, una superficie entre oídos y visión, y entonces es una superficie de paz. No te he oído bien, ¿eh? Pero, porque como tengo oído en interior. Que digo esa tercera vez, entonces he intentado que no me distraiga He tried not el to be personaje de distracted. intentar contarlo todo. So Y- there was a person who was trying to tell everything. Okay. Ignore Entonces that. he conseguido. So the thing is this, you Okay. did not have to strain and struggle. No, You can no ignore tendrías that. que luchar, que luchar contra él. So catch this idea. En la última vez simplemente he dejado que sea lo que sea And then she No ha just venido let it go, Good. say, be whatever it Good, will be. exactly. y simplemente que sí que notaba que había una gran superficie entre There was a oído y big, mente. a Y big era como un marcado, like un a lago. sea, like a calm sea. Exactly. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Por qué cuando me silencio parece que siento como una vibración aquí, como un algo? O sea, mi cuerpo no está When en there's silence, silencio. she feels like a vibrating here No, in o the sea, chest. o sea, como ansiedad, pero no ansiedad. But It's it I like is- anxiety, but not exactly. don't know how to explain. Okay. But if you ignore it, you can stay in the silence. Yes. That's It's it, just just ignore. that it is and that's all. For the moment, just ignore. Okay. Lo ignoras y ya está. Perdón. No pasa nada. You may become conscious of things inside you, Puedes tomar conciencia de cosas que ocurren dentro de ti,
And you're becoming conscious because your mind is becoming so quiet that other parts which were not quiet are now standing up. Y te puedes hacer consciente porque al aquietar la mente, otras partes que no podías oír están saliendo. For the moment, just observe. Simplemente, de momento, observar. You're not conscious of that anxiety, but when you become so quiet, the anxiety now becomes, oh, it's there. No eres consciente de esa ansiedad, pero al callar todo, esa ansiedad se hace consciente. Sale. Later, you will bring the same stillness into those parts. Más tarde vas a poder escuchar esas partes. And where you felt this tension, you will again relax and go Y into cuando sientas stillness. esa tensión, puedes relajarte, And deeper into ir silence. más adentro y expandir. And nothing left. Y no pasa nada. Anyone else? Esta tercera vez ha sido muy fácil, This third time was very easy. pero supongo que era porque había las dos primeras. It's because of the first two. Hay una práctica, ¿no? It's like a practice. Yes. O sea que cuando lo queramos hacer, hacemos 1, 2 y 3. When we want to do it, we'll do 1, 2, 3. But also that you chose consciously to relax, whereas earlier you were tense, trying to do. Es porque también elegimos conscientemente relajarnos en vez de intentar hacerlo. Simplemente relajarse. So especially when you are working with intuition, Especialmente cuando estás trabajando con la intuición and generally with deeper levels of y consciousness, generalmente con momentos más elevados de conciencia, niveles, the more you try to do, cuanto más intentas hacerlo, the more it is difficult. Yes. más difícil es. If you relax and allow it to happen, Si te relajas y permites que ocurra, it's much more easy. es mucho más fácil. Can you still feel the effect of the silence in you now? ¿Puedes sentir todavía el efecto del silencio? So once you awaken to it, Una vez que te despiertas a ello, it's still there. está ahí. You didn't make any extra effort. Y no hiciste ningún esfuerzo extra. So at this point, with eyes open, just lean back into the silence. Con los ojos abiertos, simplemente apóyate en este silencio, relajado. And you can stop. Ahora podemos parar. Notice as a method, Un método it is easier to simply lean back into the silence which is already there es más fácil eso, apoyarte en ese silencio than to force your mind to become silent. y no forzar a tu mente que se silencie. And so when you do this, Cuando haces esto, thoughts may come los pensamientos pueden venir and they will go. y se van. You don't engage with them. You ignore them. No te entretienes en ellos, los ignoras. You don't even watch them. Ni siquiera los observas. You ignore. Your Los attention ignoras. is on the silence. Tu atención está en el silencio. It's a different exercise to watch the thoughts. They come, they go, you pay attention to them. Es diferente ejercicio que poner atención en los pensamientos que vienen y van. Here your attention is only on the silence. Aquí la atención está solamente en el silencio. So you found now, this time we did 1 minute.
Esto que hicimos en 1 minuto but earlier we did 2 minutes. y luego hicimos 2 And you minutos, didn't feel much difference. It was no easy. sentiste mucha diferencia. So it's just that you will get bored after a while. Es verdad que puedes aburrirte después de un rato. So some part becomes restless, Una parte se empieza a inquietar, and then it starts saying, "Oh, I need está to do buscando something," algo que hacer. and it's only a habit. Es solamente el hábito. So remember, you're training your mind now to develop a Recordad que new estáis habit. entrenando a la mente a un nuevo hábito. So you have to practice, stay as long as you can, Tienes que practicar estar lo más, and focus on enjoying it. el más tiempo posible y focalizar en disfrutar. When you're enjoying it, some part of you says, "Oh, I would like to have more," Cuando estás disfrutándolo, alguna parte tuya dice, me gustaría tener más. and you don't get bored. Y no te aburres. But there are other parts in you which are not participating in this. Pero hay otras partes de ti que no están participando. So those parts get restless after a while. Esas partes se ponen inquietas después de un rato. So one thing you can do is Una to cosa que puedes hacer spread the silence into the whole of you. es llevar ese silencio a todas las partes. So right now, if you have to describe what level in you, at what level do you feel the silence much more? Si tienes que describir en qué nivel sientes ese silencio más, Do you feel it in which part, around which part of the body do you feel it more? en qué parte del cuerpo sientes ese silencio más. I'm asking. The heart. you Okay. say. For you? En la espalda. In the back. Yes. Around the back. Yes. Around Here here? also. Anyone else? So for most people, it will be around this area Para This la level. mayor parte de la gente será en esta zona de aquí. because it is primarily a mental silence. Porque es un silencio básicamente Your mental. mind became quiet, and the center of your mind is up to here. Tu mente se silenció y esto es donde representa la mente. So in the next exercise, we En el will stay siguiente with this, ejercicio vamos a quedarnos con esto and once you have sufficiently settled in it, very slowly you let the silence settle downward. y cuando Feel these parts, these layers, cuando este silencio se ha sentado aquí, vas a poco y con mucha tranquilidad ir bajando ese silencio a las distintas capas feel these layers and relax them into the same kind of y las silence. relajas a ese mismo silencio, a ese mismo The silencio. same process, you will let go of any tension Es el mismo proceso, dejas toda la tensión, la dejas ir and lean back into the stillness which is already there. y te apoyas en el silencio, en la quietud que ya está ahí. You're not trying to force anything into No silence. estás intentando forzar nada, You lean back and then part by simplemente te part, apoyas, te relajas y vas bajando parte a parte. take it down all the way to the Lo feet. vas bajando, el silencio, la tranquilidad, la calma, hasta abajo, parte a parte. Close your eyes. Cerramos los ojos.
And you can open your eyes. Podéis abrir los ojos. You can feel the difference in the different parts of your body. Puedes sentir la diferencia en las partes diferentes de tu cuerpo. But it's not so much the physical body, they are actually levels of the emotions and the life energies. No es tanto el cuerpo físico, sino los niveles de la energía de vida y de lo emocional. Up to where could you take it? Could you go all the way to the feet or did it stop somewhere? ¿Pudisteis bajarlo hasta los pies o parasteis en algún sitio? Yes. ¿No qué? Que no. Que no. What did she say? She wasn't able to bring Okay. it down. Up to where could it go? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Llegaste a algo? Perfect. Very good. Está muy bien. Yes. Anybody else? Up to here? Yes. Yo iba bajando muy deprisa y de pronto se paró aquí y empezó el corazón a latir fuerte. It was coming down and Distrajo y dije, para, pero no paró. What is it? then the heart started beating very Okay, fast. And interesting. she said, stop, but it didn't stop. Then ignore. You ignore that. Lo ignoras. That's the biological heart which is always beating, but now you became conscious of it. Es el corazón biológico que siempre está latiendo, pero ahora te has hecho consciente de él. That's all. Qué bonito. So, Qué ritmo. Es a big rhythm. but for many people in the beginning, you can only go up to here easily. Para mucha gente al principio solo puedes llegar hasta aquí. If you could not do more, it's fine. Si no puedes Not a hacer problem. más, está bien, no hay problema. But some of you could go all the way to the feet. ¿Alguno puede ir hasta el pie? Up to where? Yo, Sí, Up to me here. parece. she thinks she Okay, did. good, good. And Alfonso also. Okay. So, Primero, es como una vibración muy sutil, parecido a lo del It's like sonido. a very subtle vibration, similar to the Yes. sound in his Es una ears. vibración del cuerpo, entonces ocupa hasta casi el abdomen. It came down almost to the stomach. Entonces ya hemos empezado el ejercicio. Esa vibración era incluso por las piernas. So he went down to the Al leg. abrir los ojos, las piernas han desaparecido. Las piernas? Han desaparecido. So when he opened his eyes, his legs disappeared. yes. So, when you could not go beyond this point, Si no puedes bajar más de aquí, could you feel some influence at least going till the feet? ¿puedes sentir alguna influencia que baja hasta los pies? Sí, creo, tengo un marcapasos y me he detenido en eso sin querer. She has a heart Okay. that Y ya lo he But did you abandonado. feel some I don't influence know the going name to of the feet? marcapasos. Irregular. When you have a thing that makes your heart beat. Yes. What is- Pacemaker. A what? Pacemaker. A pacemaker. Yes. That's what I meant. But did So you feel? she stopped. But did you feel some influence going all the Pero way to the feet? ¿notaste alguna influencia? Anyone else who felt up to No. here, but then could you feel some influence afterwards? Did you feel something going still? Not fully, but. ¿Sentisteis algo que Yes. llegaba hasta los pies? Algo, una influencia? Hasta la So- rodilla. ¿Sí? Hasta la rodilla. Yes. Okay. Up to the. So there's a knees. reason. There's a reason why. Hay una razón para ello. Because each of these levels represents levels of consciousness. Cada uno de estos partes representa niveles de conciencia. And below the waist, it becomes less and less conscious. Y más debajo, por debajo de la cintura es cada vez menos y menos consciente. So it does not flow immediately. Así que no fluye But inmediatamente. if you stay very slowly, gently, keep pushing, Pero si vas empujando suavemente, insistentemente hacia abajo, you're able to take suave, it all the way. puedes llegar hasta el final. But you noticed one more thing. ¿Notasteis una cosa más? We did this for 2 minutes. Excuse me. We did it for 2 minutes. Hicimos 2 minutos. And it didn't feel like 2 minutes. Y no sentisteis que eran 2 minutos. ¿No? Interesting. Fíjate. Interesting. Pensaba que fue un Interesante. Yes. She thought it was 1 minute. Yes. Your sense of time changes. Your Your sense of time changes.
Tu sentido del tiempo cambia in the silence. en el silencio. So you can see how in 4 or 5 exercises, in a few minutes, your capacity has grown so much. Habéis visto que en 4 o 5 ejercicios, en unos pocos minutos, vuestra capacidad se ha ampliado muchísimo. But if you followed the other way, which is to force your thoughts, Pero si intentas forzar tus then pensamientos, after many days you will still Después- not get to this. pero después de muchos días todavía no vas a conseguir esto. The method here was simply become quiet and beam back into the silence which is already El there. método es simplemente estarse callado, silencioso y apoyarte en ese silencio, This is much more direct as a method. mucho más directo. So I would like to suggest for all of you to put this into practice every day. Me gustaría sugerir para todos que practiquéis esto todos los días. But we will do some more things which will be even more effective. Vamos a hacer más cosas que serán incluso más efectivas. So the first requirement Sri Aurobindo says is to make the mind quiet at will and stay as long as needed. Lo primero que dice Sri Aurobindo que es necesario es silenciar la mente, calmarla y permanecer ahí a voluntad, todo el tiempo necesario. And in this way, whenever you need to open to a higher intuition, Y así, en esta manera, cada vez que necesites abrirte a una intuición superior, you can put yourself in this state consciously. puedes ponerte en este estado de conciencia. But after a while, Después de un tiempo, something of this silence will Algo- stay with you constantly. este silencio va a permanecer en ti constantemente después de un tiempo. And maybe even in the middle of work, you will be able to do this. Incluso en medio del trabajo podrás estar en este silencio. So you start with work which is very mechanical. Empieza con trabajo que es muy mecánico. Maybe you are sweeping the floor Por ejemplo, barriendo el suelo or doing some wiping of dishes. o limpiando los platos. Something simple which is mechanical. Algo muy sencillo y mecánico. Before starting, you put yourself in the state of silence Antes de empezar, te pones en el estado del silencio, with eyes closed to help. con los ojos cerrados, que esto ayudará. When you open your eyes and stay with this, Abres los ojos y lo miras, te quedas ahí, then you take up the work. empiezas a hacer el trabajo And whenever you feel like, you pause to deepen into the silence. y cuando lo sientas, te paras y profundizas en este silencio. Close your eyes to do Cierra that los if it ojos. helps. Ayuda, eso ayuda. And then again open and continue. Y otra vez los abres y continúas con el trabajo. So maybe 5-10 minutes every day. Quizá 5 o 10 minutos cada día. And you will feel the 10 minutes as if they are 5 minutes. Y vas a sentir que Or esos less. 10 minutos parecen 5 minutos.